Saliendo un yo tengo mi poquito de candidato. la parte política y la parte estratégica, yo quiero hablar hoy de un tema muy serio que creo, considero que todos los medios de comunicación deberíamos abrazar, deberíamos asumir, y es el tema de la salud mental. Yo les traigo a ustedes hoy una ruta de los últimos casos que hemos visto nosotros en materia que involucran temas de salud mental, que evidentemente involucran temas de salud mental. Escuchen esto, queridos oyentes de La Mañana con Dari. Si nos vamos al caso de Luisa Betances, que eso ocurrió esta semana, una mujer que murió a manos de su pareja en un hotel de aquí de Ciudad Colonial por una golpiza severa, a golpes murió. ¿Esto se trata de algo normal? Si nos vamos a Ana García, la señora de 44 años, que presuntamente está acusada de haber decapitado a su hija, una menor de 5 años, 6 años, ¿es esto y está esto dentro de un rango normal? Preguntémonos esto y síganme con los casos. Vámonos al caso de Génesis Lugo, la joven de 25 años que se lanzó de un cuarto piso con su hija de 2 años la semana pasada. ¿Es esto normal? Vámonos a casos de personas reconocidas. Miren cómo hace unos meses el hijo, un hijo de en ese momento legislador, José del Castillo Sabiñón, se lanza de un cuarto piso, un niño, un joven, un preadolescente, 19 años de edad. Entonces, estos son algunos de los casos que ustedes todos los días ven a través de los medios de comunicación. Muchos de ellos se publican para conectar por amarillismo, otros para informar, otros con el cuidado debido, pero están ahí. Y como dice don Luis, son de los que se publican. En un estudio que arroja el Centro Nacional de Estadísticas, veía yo que un 78% de las personas que se suicidan, hablando ya en términos de suicidio, son de zonas urbanas. Y un 20%, 21% son de zonas rurales. Lo que nos deja en evidencia que a mayor conocimiento y a mayor apertura mental, mayor es el tema de la salud mental de nuestro país. Pero señores, si nos vamos a otras estadísticas, más del 25% de los feminicidas de nuestro país terminan suicidándose. ¿Es esto normal? Entonces, que se vayan los dos o se vayan los tres juntos. ¿Es esto normal? No, ni siquiera la primera vida debería irse. Ya esto representa un tema de salud mental. ¿Y qué arrastra un tema de salud mental? Estrés, carencias familiares, relaciones, temas con relaciones, personas antisociales que no comprenden el tema de integración social y todo lo que arrastra esto. Entonces nos vamos a las consecuencias. Pero si nos quedamos en la parte de la República Dominicana y cómo estamos nosotros asumiendo este tema, ¿dónde quedan las soluciones? Y yo pregunto dónde quedan las soluciones porque nosotros no hemos visto, al menos yo no he visto desde el Estado, una intención potable para enfrentar el tema de la salud mental de nuestro país en ningún sentido. ¿Por qué razón en nuestros centros educativos no se imparte el tema de la salud mental? Para que los niños, desde el momento en que se están formando, sepan identificar relaciones tóxicas, que sepan identificar las emociones que se generan en ellos mismos, que sepan enfrentar situaciones. Señores, hay muchísimos estudiantes en esas escuelas que son hijos de niñas, que ni siquiera están educadas ellas. ¿De qué manera van a estar siendo educados ellos? ¿De qué manera? ¿De qué forma van a identificar esas emociones? Porque el ser humano no siempre está en completo balance. Hay situaciones emocionales que van a estar ahí. ¿Y cuáles son las herramientas que se les están aportando a esos niños si no les están recibiendo en sus hogares, pero tampoco las están recibiendo en los centros educativos en los que ellos están siendo formados? Pero si nos vamos a los trabajos, señores, aquí en República Dominicana
Hay 55,000 psicólogos. Hasta estadísticas del año 2023 había 55,000 psicólogos. Y de esos 55,000 hay muchos desempleados. Pero nosotros no vemos esa necesidad y armamos campañas desde el Ministerio de Salud para nosotros crear jornadas en zonas vulnerables y hasta en zonas urbanas para que las personas que necesiten una consulta, que no tengan acceso a 6,000 pesos, a 5,000 pesos para pagar una consulta, puedan acudir. En la República Dominicana, las ARS no tienen incluidos el servicio de salud mental. Para usted que tiene un diagnóstico, si logra recibir el diagnóstico psiquiátrico, las medicaciones, usted no tiene cobertura médica de esos medicamentos. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos garantizando la salud mental de la República Dominicana? Que hemos visto que, de acuerdo al Centro Nacional de Estadísticas también, que desde el año 2020 ha venido en picos incrementando todas las situaciones que envuelven la salud mental. Entonces, yo quise detenerme en propuestas. Miren, el Colegio de Psicólogos, Colegio Dominicano de Psicólogos, tiene un sinnúmero de propuestas que integran la salud mental socialmente hablando en nuestro país. El legislador Aníbal Díaz, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, reelecto recientemente, tuvo el periodo pasado, tiene y sometió en su momento un proyecto de ley para la introducción de la salud mental en centros educativos, en el sistema de salud dominicana, a modo de prevención inclusive. Señores, no se ha aprobado ese proyecto de ley. Esta semana, producto de todos estos casos que yo les mencioné y otros que no mencioné y los que no han salido a los medios de comunicación, han llevado a este diputado a reintroducir el proyecto de ley que en su momento estuvieron a favor más de 150 legisladores. Y ahora vamos a ver qué ocurre, pero creo que el tema atañe de manera integral, no solamente a nivel de Estado, sino también a nivel social. Entonces, en la línea telefónica está Aníbal Díaz, que quisimos llamarlo. Aníbal Díaz, buenos días, para nosotros conocer el fondo de este proyecto de ley que él introduce para la prevención de temas de salud mental en nuestro país. Es un proyecto de ley que, como dije anteriormente, él introdujo en su momento, tuvo mayoría, pero no llegó a ningún lado en la Cámara de Diputados, y que hoy lo reintroduce producto de todo lo que nosotros estamos viendo en la sociedad dominicana en términos de salud mental. ¿Por qué no simplificar el acceso a la salud mental de la República Dominicana? ¿Por qué no incluir la salud mental en los catálogos de las ARS de la República Dominicana? ¿Por qué no incluirla en la educación de nuestro país? Entonces, vamos a ver, Ross, que está marcando al diputado, porque a mí me gustaría saber cuáles son los elementos principales de este proyecto de ley, porque es importante que la sociedad dominicana los conozca y que sepa que hay personas que están tratando de hacer un trabajo. Aníbal Díaz, desde el año pasado, ha venido armando foros con especialistas hablando de este tema y hablando de la necesidad de que nosotros como país tengamos un mejor y mayor acceso a la salud mental. Está ahí, Ros, el diputado. Vamos a marcarle directamente desde acá, entonces, a ver, porque él estaba enterado. 55,000. 55,000 psicólogos hasta el año 2023. 55,000 de acuerdo a estadísticas. Lo podemos reconfirmar, pero está ahí, Aníbal. No, pues Aníbal. Ahí no está. Hay 200. Nosotros dimos el dato hace un tiempo. Hay 200 y pico en todo el país. No, esos son psiquiatras. Estoy hablando de psicólogos. Ah, psicólogos. Pero no son psicólogos clínicos profesionales. Sí, puede ser. Psicólogos en diferentes aristas. Porque aquí no hay cantidad de médicos, 55,000. No, pero no es médicos, psicólogos. No son médicos. Los psicólogos no son médicos. Aquí no hay 55,000. Sí, claro. Eso es la provincia entera de la No, República pero puede Dominicana. haber. Claro, pero hay solamente hay que buscar las matrículas de las universidades. Continúa. La matrícula. Lo que podemos hacer es durante el programa
vamos a tratar de, ¿Cómo va a ver? de hacer contacto con el diputado Aníbal Díaz para poner en contexto el comentario de Bueno. Jesse Pérez en torno a este tema tan importante. Miren, hoy se publica de que una señora en el Ceibo tomó una sustancia, le la dio a su esposo, a su cuñado, a su perro, con intenciones suicidas. Eso también tiene que tener un componente también evidentemente de salud mental. Es decir, y cada día, y como tú dices, hay casos que no salen al radar comunicacional, que se dan en provincias lejanas. Claro. Ayer hubo 2 casos de personas que se colgaron, que se quitaron la vida colgándose. Una persona que se colgó en Asua y otro que se colgó en la parte norte del país. Uno porque supuestamente sus hijos se habían ido a Estados Unidos y no lo habían, y otro por un tema pasional. Es decir, y eso también forma parte de la... Ahí está Aníbal Díaz. Aníbal. Buenas, aló. ¿Nos escuchas, Aníbal? ¿Nos escucha, Aníbal? La primera parte los escuché cuando dijeron que estábamos al aire. Si hicieron alguna pregunta o algún introito, los perdí. Agradeciéndote por responder nuestra llamada, te decíamos que acá está Dari Terrero, coordinador del espacio, don Luis José González, Leonardo Jaques y Jesse Pérez. Estábamos hablando justamente del tema de la salud mental de nuestro país y sabemos que en tu pasada gestión sometiste un proyecto de ley de prevención de la salud mental y que le incluye también la educación de nuestro país, además de otras aristas, y que fue reintroducido esta semana, hace unos 4 días. Nos gustaría saber cuáles son los elementos de este proyecto de ley y cuál es tu proyección en base a todo lo que se está viviendo y todo lo que hemos visto que ha estado ocurriendo, que arrastra evidentemente salud mental en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, a ti de manera particular, a Dari, a don Luis José, ex legislador, ex presidente de la Cámara de Diputados, un hombre de una vasta experiencia en el servicio de la gobernanza, a Leonardo Jaques, hombre que pone en jaque a la gente a través de Twitter, sobre todo, muy fuerte, un amigo y un abrazo a toda la audiencia. Fíjense, habíamos en el periodo anterior, habíamos presentado en nuestra primera legislatura el proyecto de ley de acceso oportuno, rehabilitación y tratamiento en materia de salud mental, que resultó de un estudio que hicimos un conjunto de profesionales, abogados, médicos, psiquiatras, psicólogos y de especialistas en derecho administrativo para buscar un bypass entre lo que es la Ley de Seguridad Social, que desde que se aprobó hace más de 20 años, establece que la cobertura debe ser universal. Universal es decir, cubrir a todos y cubrir todo tipo de patologías, todo tipo de enfermedades y de diagnósticos. Sin embargo, como todos sabemos, hasta hace muy poco tiempo, algunas ARS te permiten la consulta psicológica y quizá 1 o 2 te permiten la psiquiátrica con un plan complementario. La ley lo que busca es, primero, describir de que debe partirse hacia dar asistencia y reparto, es decir, que todos los sistemas de salud, todo lo que sea la cobertura, la básica, el régimen subsidiado y no, todos den cobertura a las diferentes patologías de salud mental. Y además, la parte más revolucionaria del proyecto es que busca equiparar el nivel de respaldo en lo que se llama el internamiento. Si ustedes se fijan, por barato que sea la cobertura, por exigua que sea, te genera un mínimo de una cobertura para internamientos, que va de un mínimo de 500,000 pesos al año, 1,000,000 de pesos al año y demás. ¿Qué busca la ley? La ley busca que podamos internarnos en materia de salud mental con esa misma cobertura. Esto es que si yo tengo, como en efecto tenemos, un 88% de la población que tiene un seguro en su bolsillo y hoy no lo puede utilizar para ninguna patología de salud mental, a partir de la ley, usted puede ser diagnosticado y si tuviera que tener algún internamiento, tiene que cubrirle igual que si tuviera una apendicitis o que si tuviese una crisis de orina. Y pongo esos ejemplos porque son muy típicos en la medicina popular sobre todo. De modo que la ley va a permitir que la sombrilla de cobertura universal
pueda poner dentro de la sombrilla las diferentes patologías de salud mental. Hemos logrado, durante el periodo pasado, como bien decía Jesse, hemos logrado visibilizar el tema. Yo no me siento del todo derrotado con las ARS porque les hemos ganado en visibilizar el tema. Hemos logrado la realización de la mano de la comunidad científica y académica, 3 congresos de salud mental. Estamos aquí, de hecho, Dari, lo doy en primicia, estamos preparándonos para el 4º congreso, que lamentablemente nos espera en un ambiente muy de crisis, muy de urgencia de la salud mental. Lamentablemente estos picos de horror que la gente puede ver, que evidentemente son de aspectos extremos de crisis de salud mental, hacen que la gente mire hacia allá. Pero esto es algo que va más allá. Es un tema de incorporar herramientas como lo establece la ley, que define el internamiento, que define el respaldo, define todos estos temas. En el periodo anterior no pudimos aprobarla, a pesar de tener 168 colegas diputados que la firmaron con nosotros, porque en gran medida entró un debate y don Luis José, que fue presidente de la Cámara, conoce estos temas, el debate de la sobrelegislación. Algunos que le servían a las ARS tomaron la bandera de que se estaba sobrelegislando, porque esto debería estar en la Ley de Seguridad Social, y yo le digo sí, en la ley debería estar, pero no está. Y además, la ley está en vía de reforma. Hace 20 años han habido 8 comisiones especiales en los últimos 15 años y no se ha aprobado. Ustedes saben que no se iba a aprobar en este periodo que pasó. ¿Por qué? Porque hay temas de voluntad política más allá del Congreso. En este periodo que inicia ahora, tengo digamos que las expectativas positivas de que habrá una reforma a la Ley de Seguridad Social. Estamos dispuestos a pactar con el órgano. Y en términos educativos, ya para cerrar, Aníbal, disculpa que te interrumpa, en términos de educación, salud mental, ¿qué comprende la ley? ¿Qué aspecto aborda la ley en ese sentido? Mira, lo primero es que una vez logremos de que toda la cobertura universal nos dé respaldo, rompemos la barrera. Estamos hablando de que si tú tienes 8,000 millones dando vueltas en el sistema de salud, a partir de la ley van a estar disponibles, y eso te va a permitir un empoderamiento del tema. De cada 5 personas que tú tienes, hay por lo menos 1, de cada 10 hay por lo menos 2, y de cada 20 hay 3, porque es un 28% que tiene por lo menos alguna incidencia. La ley también te obliga a generar campañas, a hacer una serie de herramientas que van en el orden de la visibilización. Yo me he ido, aunque la ley no está aprobada y aunque no es un ámbito de mi competencia como legislador, lo he hecho como promotor de salud privado, es decir, como un aporte a la sociedad. Hemos logrado que se haga una conjunción, una sinergia de sectores, y esto que estamos haciendo en los congresos, de eso se trata, de crear los espacios de conversación, de opinión y de visibilizar cada vez más la necesidad de asistencia oportuna, dice la ley. ¿Por qué oportuna? Porque aquí lo importante, Dari, lo importante, Leonardo, Jesse, don Luis José, y a toda la audiencia de ustedes y de nosotros, lo importante de esto es que creemos una cultura preventiva, que tú vayas 2 veces por lo menos al año a una consulta. Todos necesitamos... No esperar la crisis. Correcto, sentarnos frente a un especialista por lo menos 2, 3 veces al año, y usted ayudar a su salud mental. ¿A qué? A usted prever una crisis, como bien acaba de decir Dari, a usted trabajar sus ansiedades, discernir un dato importante y poderoso. De ese 25 a 30% que tiene algún tipo de incidencia de salud mental, para no decir patología, que a veces la gente le tiene miedo a decir patología. Sí. Déjeme decir que está enfermo, y total, todos tenemos algo. De ese 25 al 30%, Jesse, Dari, Leonardo y amigos que nos escuchan, don Luis José, el 40% no está diagnosticado. Wow. El 40%, lo que significa que de lo que estamos en la calle, yo me incluyo. De alguna manera tenemos alguna situación en algún momento de una situación de términos mentales. Y no nos han diagnosticado. Así es. Mi caso, yo lo viví en la pasada campaña electoral. Yo terminé con otro cateterismo. Sí. ¿Y qué tú te crees? Que eso no te da una ansiedad y te genera claro, tú andas pensando que eso te puede es salud dar mental. Una situación.
Claro. Correcto. Yo tuve que sentarme tranquilito y ayudarme con tiempo y llevar herramientas para la meditación, una serie de elementos que por eso el tema de la educación, como lo aporta Jesse, es poderoso, porque al final de lo que se trata, cuando decimos visibilizar, es hacer de la salud mental un componente del eje de conversación, un componente del eje del sobremesa del restaurante, un componente del eje de tu comparación con tus hijos. No hay por qué tenerle prejuicios y complejos a decir ello. Y finalmente, con ustedes le doy el siguiente dato. Verifiquen la tasa de solicitudes de licencias laborales que están asociadas a salud mental. La gente no lo dice. Bueno, la gente no lo dice, cualquiera te pide una cita para ir al urólogo, para ir al ginecólogo. Y probablemente es vinculado al tema de salud mental. Y probablemente también hay un alto nivel de deserción laboral. A la mano productiva, al empleador, le conviene que nosotros... Sí, claro. Eso limita también, eso limita la productividad también, porque el ciudadano que tiene situaciones mentales no está en su total capacidad. Y mejora el clima laboral. Aníbal, muchísimas gracias. Gracias, Aquí tenemos una ex colega tuya que viene con nosotros ahora en una entrevista, Karen Ricardo, y agradecer esos datos que nos ofreces en materia de salud mental en momentos como tú bien estableces que la República Dominicana tiene un pico. Yo no creo que sea un pico, yo creo que el pico es en función de los medios de comunicación, pero la República Dominicana viene presentando esa escalada en términos de esa necesidad de tener asistencia en términos psiquiátricos y mentales. El tema es global, ya luego un día conversaremos más adelante. Sí, claro que sí. Ustedes que lo vean, la crisis del COVID-19 dejó una a partir del año 2020 ha incrementado, así es. A nivel global la data se disparó. Muchísimas gracias. Gracias, Aníbal. Más adelante hablaremos sobre reforma y sobre otros temas vinculados al ejercicio legislativo. Gracias al diputado Aníbal Díaz. Éxito, Aníbal, éxito. Por esos datos interesantes que nos ofrece con relación a la salud mental y la insistencia, persistencia, ese interés que él tiene de que República Dominicana por fin tengamos una ley que procure resguardar los derechos en términos de asistencia a personas con dificultades mentales. Que los seguros no lo cubren, la gente no tiene esa regularidad de asistir a una consulta también por los costos. Asistir a un psiquiatra no es costoso en República Dominicana. Vamos a una pausa.